Buenas noches a todos, bienvenidos. Les voy a pedir por favor 5 minutos para que la demás gente se pueda ir uniendo y empezamos 7:05. Gracias. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Ya es las 7:05, entonces vamos a dar iniciada la masterclass. Sean bienvenidos a esta masterclass, Estructuración de emisores. Es un gusto contar con su participación en esta actividad que forma parte de nuestro programa de educación bursátil, una iniciativa orientada a fortalecer los conocimientos y capacidades de quienes forman parte del mercado de valores y del público interesado en el ámbito financiero. Antes de comenzar, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a las instituciones
que hacen posible este tipo de espacios de formación y que participan activamente en esta iniciativa. Las empresas que nos acompañan en este programa de Educación Bursátil 2026 son Fortaleza SAFI, Capital Más SAFI, CAISA, BNB Valores, BNB SAFI, PCR Pacific Credit Rating, Alianza SAFI y FIPADE SAFI. Agradecemos su compromiso con el desarrollo y la educación financiera. Asimismo, damos una cordial bienvenida y agradecemos la participación de nuestro expositor en esta oportunidad, Alexis Gómez, que es jefe corporativo de asesoría financiera en Valores Unión, agencia de bolsa, quien compartirá con nosotros sus conocimientos y experiencias y nos ayudarán a comprender mejor el proceso de estructuración de emisores. Les informamos que esta masterclass tendrá una duración más o menos de 1 hora y media. Y también queremos recordarles algo muy importante en cuanto a la certificación. En el correo electrónico que enviamos el enlace para que puedan entrar a esta actividad, encontrarán el enlace de la evaluación, requisito para la emisión de su certificado, el cual, bueno, la evaluación debe ser hecha hasta el día lunes 6 de julio, hasta las 3 de la tarde, por favor. Y bueno, sin más preámbulos, Alexis ya está con nosotros, así que podemos dar inicio a esta masterclass. Bienvenido, Alexis, la sala es tuya. Muchas gracias, Daniela, a las personas de la Bolsa por haber brindado este espacio. Agradecer también a su participación, darse este tiempo para entender un poquito más de lo que es la estructuración de emisiones. Debido al tiempo, vamos a tratar de ser lo más concretos posible. El tema es bastante complejo, es bastante amplio y la intención acá es tratar de brindarles una concepción, una comprensión de lo general a lo específico de cuál es el trabajo que se realiza en la estructuración de emisiones en nuestro mercado de valores. Dicho aquello, em, por efectos de la conexión voy a apagar mi cámara durante la presentación y nuevamente agradecer el espacio que se ha brindado para esta pequeña masterclass. Entrando a lo que es la estructuración de emisiones como tal, vamos a ir abordando diferentes capítulos a lo largo de la presentación, siendo el primero una pequeña introducción, ¿no? De qué son las emisiones en el mercado de valores. Para ello, tenemos que entender qué es una emisión como tal. La ASFI, según su normativa, define que una emisión es un conjunto de valores de un mismo emisor, incluidos en una misma oferta pública y que son homogéneos entre sí, por formar parte de una misma operación financiera o responder a una unidad de propósito, incluida la obtención sistemática de financiación. Cada emisión podrá incorporar series de valores según la decisión del emisor. Una emisión de valores de contenido crediticio o representativo de deuda no puede comprender valores de distinta clase. Sobre esta definición que nos da la ASFI, cabe resaltar algunos conceptos importantes como por ejemplo el emisor. ¿Quién es el emisor como tal? El emisor es justamente un agente económico, en este caso deficitario, el cual requiere recursos para realizar su actividad empresarial, ¿no? Existen diferentes tipos de emisores, los cuales desarrollan sus actividades tanto en el país como fuera del país, los cuales pueden acceder a recursos de agentes económicos superavitarios, que en este caso vamos a denominar inversionistas. Un concepto fundamental para entender qué es una emisión de valores es la oferta pública, ¿no? Y es un concepto que vamos a desarrollar más adelante durante la presentación. Sin embargo, les adelanto que la oferta pública es un ofrecimiento de valores a un público en general, ¿no? Entonces, el acto de ofrecer valores como tal tiene implicancias, en este caso económicas y legales, que vamos a ir explorando a lo largo de la presentación. Otro concepto importante es entender que es una unidad de propósito, ¿no? Y en realidad la unidad de propósito como tal la podríamos entender en términos técnicos como el destino de los recursos que van a ser financiados. Y este concepto es muy importante y de la misma forma vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación, dado que es el motor de una emisión de valores como tal, ¿no? El propósito. Por su parte, las series de valores se refiere al conjunto de características que va a tener una emisión
bueno, que forma parte de una emisión que tiene algunos aspectos financieros diferentes entre sí, pero que mantiene características generales en una emisión. De la misma forma, este concepto lo vamos a desarrollar en la presentación más adelante, ¿no? Los valores de contenido crediticio son una parte alícuota de una obligación que adquiere un emisor que tiene características, en este caso, similares, ¿no? Que lógicamente, por su nombre, como su nombre lo dice, valores de contenido crediticio son una obligación que contrae un emisor, que están sujetos a un pago de derechos económicos, ¿no? Por el costo de oportunidad que tiene el inversionista de haber erogado fondos para comprar títulos valores. Y otro importante concepto es lo que se denomina clase de valor, que en este caso la clase de valor es la característica fundamental porque esto le da características técnicas que difieren de otros, tanto del plazo como de la forma de amortización, em, el tipo de valor que se está emitiendo, cómo se va a contabilizar, qué derechos económicos y qué derechos políticos conlleva una clase de valor. Para ir aterrizando sobre las emisiones ya propiamente dicha, vamos a catalogar lo que son los tipos de emisiones. Y lógicamente, en la teoría se tiene varias clasificaciones de lo que son las emisiones, pero para adaptar un poco más a lo que es nuestra realidad como mercado, vamos a diferenciarlas en cuatro tipos. En este caso, va a ser los tipos de emisiones por instrumento, por tipo de emisor, por el mercado objetivo y por el plazo. Dentro de lo que es las emisiones por tipo de instrumentos, se pueden catalogar como emisiones de renta fija o emisiones de renta variable. Entre las emisiones de renta fija tenemos los instrumentos financieros conocidos como bonos, pagarés, los DPFs, las letras del Banco Central y facturas cambiarias. Y esto es porque los tipos de instrumento de renta fija ya consignan un monto fijo de capital de interés que se tienen que pagar hasta el final de la emisión. Por otra parte, los instrumentos de renta variable, tales como las acciones registradas en bolsas o las cuotas de fondos cerrados, son instrumentos que no tienen un monto fijo para el pago al final de su plazo de vida, sino que la rentabilidad depende en muchos casos del desempeño financiero del emisor, ¿no? Dentro de lo que es las emisiones por tipo de emisor, los catalogamos en tres grandes en nuestro mercado, que son emisiones públicas o soberanas, que son aquellas que emiten tanto el BCB como el TGN a través de bonos, letras y certificados de depósito, que más adelante vamos a ver cómo se desarrolla este tipo de emisión. Por otra parte, existen las emisiones financieras, esto entre comillas porque es las emisiones prácticamente que realizan las entidades bancarias, que en este caso son depósitos a plazo fijo, bonos bancarios bursátiles, bonos subordinados o certificados de depósito bancario, ¿no? Como algunos ejemplos. Finalmente, y es una de las partes a las que más énfasis les vamos a dar en esta presentación, son las emisiones corporativas, que en este caso vienen dadas por parte de empresas que requieren justamente financiamiento para distintas unidades de propósito. Y dentro de estos tipos pueden ser bonos de largo plazo, pagarés bursátiles, pueden ser acciones o bonos convertibles en acciones como algunos ejemplos. Catalogando las emisiones por mercado objetivo, podríamos definirlas como emisiones de oferta pública y emisiones de oferta privada. Las emisiones de oferta pública, como les había mencionado anteriormente, son aquellas que se ofrecen al mercado y en realidad es al público en general. Y entre ellas podríamos citar otro tipo de títulos, como por ejemplo los bonos municipales, los pagarés bursátiles, los bonos verdes, sociales o sostenibles, los valores de titularización, las cuotas de fondos cerrados, como algunos ejemplos. Por su parte, la oferta privada es la que se realiza entre dos agentes económicos específicos que ya han hecho contacto y están dispuestos a celebrar un negocio jurídico a través de la venta, la compra y venta de valores, ¿no? Que en este caso tienen un vendedor y un comprador específicos. Un ejemplo de oferta privada podría llamarse lo que hacen los fondos de inversión cerrado, que en realidad por su naturaleza
una de las proporciones de inversión que tienen estos fondos está destinada a lo que es el objeto del fondo, ¿no? Como ejemplos de oferta privada tenemos los bonos, pagarés y acciones, que en este caso están cubiertos normativamente por el Código de Comercio. En los tipos de emisiones por plazo podemos catalogar en el corto plazo, que son emisiones que tienen un máximo de un año de vigencia, que en este caso serían los bonos de corto plazo y los pagarés bursátiles. Y las emisiones de largo plazo, que son obviamente plazos superiores a un año, que en este caso como ejemplos tenemos los bonos de largo plazo, las cuotas de fondos cerrados, bonos bancarios bursátiles, valores de titularización y depósitos a plazo fijo que sean mayores a un año. Por otra parte, ya yendo más específicamente a lo que son las emisiones por tipo de emisor, las emisiones públicas o soberanas tienen dos acepciones importantes. En este caso, están sujetas a lo que es el destino, el objetivo en realidad de la emisión como tal. Y para ello existen dos tipos de emisiones. En este caso, las emisiones con fines de política monetaria, que en este caso están dadas por el Banco Central, y las emisiones con fines de política fiscal, que son dadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que es el administrador del Tesoro General de la Nación. El TGN en realidad es el que realiza las emisiones como tal y tienen un acuerdo con el Banco Central de Bolivia para realizar estas operaciones de títulos públicos o soberanos. Las emisiones, entonces, que realiza el BCB tienen ciertas características y para el caso concreto existe un marco institucional y de autorización. Como les estaba explicando, el Banco Central y el TGN tienen un convenio institucional en el cual establece las condiciones de emisión de los títulos públicos. Para este caso, el TGN es el que autoriza la emisión de los títulos y el Banco Central es el que los coloca en el mercado mediante operaciones de mercado abierto. Las características de estos títulos es que pueden ser emitidos en moneda nacional, en moneda extranjera, que sería dólares, o en dólares con mantenimiento de valor. Generalmente son cupones de renta fija, pueden ser de corto y de largo plazo y no necesitan un registro en el mercado, en el registro de mercado de valores, pero sí les reportan las operaciones a la ASFI. El procedimiento de colocación de estas emisiones públicas parte con lo que es una convocatoria. El Banco Central em, durante la semana emite lo que es la oferta de títulos para realizarse en subasta electrónica de mercado abierto. Con lo cual, los participantes autorizados, que en este caso son las entidades financieras eh, autorizadas y cualquier otra persona natural o jurídica del público en general, puede acceder a esta subasta electrónica a través de un intermediario, que en este caso son las agencias de bolsa. Entonces, estas entidades, a través de su intermediario o de forma directa, realizan lo que es una solicitud de postura en el mecanismo de subasta electrónica de valores públicos, que en este caso es una plataforma a cargo del Banco Central, el cual permite el ingreso de las posturas para la compra de los títulos y, lógicamente, van a hacer el match con lo que es la oferta de títulos que se ha publicado durante la semana. Esta subasta electrónica se realiza los días miércoles y generalmente lo que hacen es hacer el match en el mercado una vez que las posturas de venta se han cruzado con las posturas de compra y se adjudican lo que son los títulos a los que han sido los mejores postores, ¿no? Entonces, en esta etapa de adjudicación, lo que hacen es la emisión de títulos como tal y la transferencia de los títulos a través del EDB, porque estos títulos que se emiten son desmaterializados. Una vez que se han realizado las adjudicaciones, se publican los resultados de la subasta para conocimiento del público en general. Lógicamente, bajo un criterio de seguridad de información, no se publica quiénes son los que han comprado los títulos, sino el volumen de operaciones que se han transado en el día. El plazo para realizar lo que es el pago de los títulos como tal es de 2 días a partir de la adjudicación de los mismos. Por otra parte, ya la parte complementaria es la emisión, registro y custodia, ¿no? Que en este caso, como se ha explicado, los títulos son emitidos por el BCB
dada la venta que se ha realizado en el mecanismo. Por otra parte, se realiza el registro desmaterializado en la EDB, pero en caso de títulos físicos, el BCB puede hacer de custodio y puede registrar operaciones de reporte. Los títulos públicos pueden eh, transarse en mercado primario o en mercado secundario, entendiéndose que el mercado primario es la venta que se realiza en la subasta electrónica y el mercado secundario es lógicamente la venta una vez que el título ya ha sido vendido previamente, pero esto se da a través de intermediarios, que en este caso serían las agencias de bolsa. Por su parte, lo que serían las emisiones de valores por el TGN también siguen un marco normativo que en este caso viene dado por decretos supremos, los cuales establecen el mecanismo del tesoro directo. Y esto es dado que el Viceministerio de Tesoro y Crédito Público, bajo la tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, tiene las atribuciones para efectuar operaciones de emisión, colocación y administración de deuda con el fin de gestionar justamente eh, las políticas ya realizadas y consolidadas en el presupuesto general del Estado. Entonces, las características de estos títulos y su autorización vienen dados justamente por esta entidad, en el cual los montos de emisión se tienen que enmarcar en los límites financieros que se han programado en el presupuesto general del Estado. Asimismo, las características específicas de los bonos del Tesoro son aprobadas mediante resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El procedimiento de colocación de estos valores es de forma directa, es decir, no existen intermediarios que realicen la subasta pública. Entonces, lo que hacen es que estos valores se realizan en subasta pública a través del convenio que han llevado el BCB y el TGN a través de las operaciones de mercado abierto. Pero en el mecanismo de tesoro directo se realiza una venta directa o a través de agentes colocadores según los lineamientos que define el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Para el registro y administración de estos títulos, de la misma forma, son valores desmaterializados que se registran en la EDB y la administración del endeudamiento del sector público bajo las políticas definidas del Ministerio con el objetivo de gestionar eficiencia en el manejo de ingresos y gastos del Estado. Las emisiones públicas, ya yendo más al marco de lo que serían las emisiones en sí en el mercado, son un tipo especial de emisión dado que sí realiza oferta pública, pero están exentos de registro, y esto por la Ley de Mercado de Valores, y pueden comprarse de forma directa para las entidades reguladas por ASFI o a través de intermediarios, que son las agencias de bolsa, como se había explicado. Pasando al siguiente tipo de emisiones que podríamos denominar emisiones financieras, eh, como se había explicado, estas vienen por parte de las entidades de intermediación financiera y sus objetivos principales son la de diversificar las fuentes de financiamiento, reducir la dependencia de depósitos del público, obtener financiamiento flexible de mediano y largo plazo, mejorar el calce entre los activos y pasivos, principalmente desde el punto de vista de la liquidez, cumplir requerimientos de solvencia patrimonial, financiar el crecimiento de la cartera de créditos u optimizar el costo promedio de fondeo. Esto también implica una serie de riesgos y desafíos que en este caso vienen dados por ejemplo, el riesgo de mercado, que en este caso consiste en las variaciones de las tasas de interés en el mercado, las cuales las subidas o bajadas pueden generar ganancias o pérdidas dependiendo del contexto, ¿no? Existe también un riesgo de colocación, que sea una demanda insuficiente a una emisión financiera que se haya dado ya sea de bonos, de PFs, etcétera, lo cual puede impactar por el lado del costo financiero. Existe también un riesgo reputacional ante los incumplimientos y dependiendo del tipo de título puede existir también un riesgo mucho más fuerte al ser entidades reguladas, ¿no? No se olviden que uno de los acápites de la Ley 393 es justamente el incumplimiento de las obligaciones que tienen los bancos respecto al público, ¿no? Que eso, bajo la norma, es, es plausible a ser intervenido por ASFI o, en algún caso extremo, con la baja de su autorización como entidad financiera. Por otra parte, existe un riesgo regulatorio por cambios normativos, que en este caso se dan
en el tema de distribución de dividendos, el tema de límites que establece la ASFI y otros que pueden, en este caso, coartar las características financieras de una emisión que puede dar una entidad financiera o un riesgo de concentración, que en este caso se da en las carteras de los inversionistas por el volumen de emisiones que emiten estas entidades bancarias. Los tipos principales de emisiones de estas entidades financieras son los bonos bancarios bursátiles, que en este caso representan una obligación de pago a un periodo específico, pagan intereses periódicos y capital de acuerdo a la planificación de liquidez y de endeudamiento que tengan estas entidades y también poseen una calificación de riesgo. En este caso, se estila realizar una calificación de riesgo, dado que la misma les reduce incertidumbre a los posibles inversionistas y además que por práctica financiera es mucho más confiable para un inversionista contar con una tercera parte que dé una opinión sobre la calidad de un emisor o de la emisión que está realizando, ¿no? Por otra parte, se tiene el mecanismo de los bonos subordinados, que en este caso, a diferencia de los bonos bancarios bursátiles, son mecanismos de endeudamiento un poco más riesgosos. Y esto, más que nada por la normativa. Como se trata de una emisión subordinada, eh, bajo la ley 393 existe una prelación en lo que es la liquidación de obligaciones en caso de que una entidad financiera sea liquidada. Para el caso de los bonos subordinados, lo que hace esta característica es reducirle la prioridad al pago de los bonos subordinados. Es decir, si un banco es liquidado, primero se liquidan las obligaciones de primer orden, que en este caso serían a los cuentapropientes, que en este caso son las personas que tienen las cuentas en las entidades financieras. Después se pagarían lo que serían, entre otras obligaciones, los bonos bancarios bursátiles, que son obligaciones también que tiene con terceros, y mucho más abajo en la prioridad existen los bonos subordinados. Pero a cambio de este riesgo, los bonos subordinados pagan una tasa superior, les reducen una calificación de riesgo y son reconocidos como parte del capital regulatorio. ¿Esto qué quiere decir? Los bancos, para evitar que desmesuradamente crezcan en su cartera crediticia, tienen un candado que se llama coeficiente de adecuación patrimonial, que es los activos ponderados por riesgo sobre el capital regulatorio. Entonces, esto quiere decir que tus activos ponderados por riesgo representan tu cartera, no pueden ser mayores en proporción a tu patrimonio, normativamente en un 10%, ¿no? Los bancos como tal tienen un acuerdo en el cual su coeficiente de adecuación patrimonial no puede ser inferior al 11% como una medida prudente de riesgo, ¿no? Entonces, lo que hace el bono subordinado es que al emitirse, logra financiamiento y este financiamiento está dedicado exclusivamente a lo que es cartera de créditos. Y contra esta cartera, lo que hace es aumentarle el cálculo en lo que es el activo ponderado por riesgo, cosa de que el CAP tenga un porcentaje mayor en su cálculo, ¿no? Lógicamente, para que este mecanismo funcione, el capital que el banco se ha comprometido a pagar tiene que ser repuesto también en acciones del banco. Y esto puede ser a través de reinversión de utilidades o de un incremento de capital específico para el cumplimiento de la obligación. Por otra parte, como títulos de corto plazo se tienen los pagarés bursátiles, que son financiamiento de capital de trabajo por un plazo generalmente menor a un año. Su ventaja es que es de colocación rápida, eh, posee un menor costo de estructuración por la propia naturaleza del título y administra necesidades temporales de liquidez, ¿no? En este caso por el corto plazo. Una emisión de pagarés bursátiles es mucho más sencilla de tramitar que una emisión de bonos, de un fondo de inversión o de valores de titularización, dado que el pagaré tiene una fecha fija para el pago de capital e intereses. Y a diferencia de otro tipo de títulos, en caso de que exista un incumplimiento por parte del emisor, existe un mecanismo que se llama protesto, que es un mecanismo legal
que te permite exigir inmediatamente el pago de las obligaciones del emisor en caso de que haya algún default. Otro de los títulos interesantes de las emisiones financieras son los bonos temáticos, que en este caso, como se ha podido apreciar a lo largo de estos años, cada vez más entidades financieras desarrollan programas destinados a financiar proyectos con impacto ambiental o social, como es el caso del BDP, que ha realizado la primera emisión de bonos verdes, y el Banco Sol, que ha realizado la primera emisión de bonos sociales, ¿no? Estos instrumentos suelen requerir marcos de elegibilidad, seguimiento del uso de los recursos y reportes de impacto. Lo interesante de los bonos temáticos es el propósito, es decir, el objeto del financiamiento de estos bonos es exclusivo y está medido por lo que en teoría se conoce como la taxonomía de emisiones verdes. El tema de emisiones temáticas es bastante amplio, es bastante interesante, eh, y yo les exhorto a que traten de realizar cursos, capacitaciones, indagar más sobre el tema, porque es un aspecto que está creciendo bastante fuerte, por lo menos en nuestro país, ¿no? Actualmente se tiene conocimiento que hay otras entidades que están en la tramitación de este tipo de emisiones y que lógicamente tienen un doble impacto. Si bien genera rendimiento para su inversionista, pero también genera un impacto, ya puede ser ambiental o social, que en este caso va más allá de lo que es el rendimiento financiero, ¿no? Sino que está buscando eh, mejorar lo que es la calidad de vida de las personas, del medio ambiente y de los recursos naturales, entre otras cosas. Finalmente, y uno de las partes más importantes de lo que consideraríamos emisiones financieras son los depósitos a plazo fijo, los cuales, en sentido estricto, no son como tal una emisión de valores bajo la normativa del mercado, sino que son un instrumento para captar recursos que realizan estas entidades en el marco de la legislación bancaria. Ustedes dirán, si un DPF como tal no es un instrumento financiero, no es una emisión de valores, entonces, ¿por qué nuestro mercado tiene tanta actividad en lo que es depósitos a plazo fijo? Estos títulos, aunque no se constituyen una emisión de valores de oferta pública como tal, son la principal fuente de fondeo para estas entidades debido a que son de tramitación rápida, son una obligación que en este caso el banco está asumiendo contra una persona natural o jurídica que decide abrir este tipo de instrumento a cierto plazo y a cierto rendimiento, el cual, bajo la normativa del mercado, está sujeto a operaciones de reporte. Las operaciones de reporta son prácticamente pactos que se realizan entre dos partes, en los cuales se hace un pacto de compra y recompra, un pacto de venta y reventa entre títulos de ciertas características, ¿no? El mecanismo de reporto es principalmente es un mecanismo que genera liquidez. Sin embargo, en nuestro mercado ha permitido que el volumen de operaciones crezca bastante, dado que su tramitación es rápida, las condiciones y características de estos DPFs son fáciles de medir y, lógicamente, al haber sido incorporadas en los mecanismos de la bolsa, son transables, ¿no? A través de las operaciones de reporte. Por otra parte, en lo que son las emisiones corporativas, primero de lo que es oferta pública, hay que entender un poco lo que es la estructura de mercado, ¿no? Los emisores, como se había explicado antes, son agentes económicos deficitarios, los cuales requieren recursos para continuar las operaciones o el crecimiento de la empresa, ¿no? Y para ello, lo que realizan es un acercamiento a lo que son las agencias de bolsa, que son las entidades intermediarias del mercado de valores, que unen las partes deficitarias con superavitarias, que en este caso son los emisores y los inversionistas, ¿no? Estas agencias como tal son intermediarios especializados porque tienen conocimiento de mercado, tienen personal capacitado y especializado para realizar operaciones y realizar asesoramiento financiero. Como se trata de emisiones de oferta pública, tienen que tener
un lugar de negociación. Y para ello es que tenemos a la Bolsa Boliviana de Valores como una de las principales entidades del mercado al dar esta infraestructura que permite la cotización y negociación de los valores, ¿no? Todo el mercado en sí, por la naturaleza de la operación, es un mecanismo que se basa en la confianza entre emisores inversionistas para consignar obligaciones y realizar las inversiones como tal. Y este mecanismo se sustenta actualmente bajo un principio de transparencia y de seguridad que lo brinda la entidad de depósito de valores a través de la desmaterialización de los valores. Antiguamente, cuando se realizaban las operaciones, la liquidación y compensación de la compra y venta de valores se realizaba a través de cheques, lo cual era un mecanismo bastante riesgoso que podría en este caso realizar o en este caso materializar eventos de riesgo operativo a las contrapartes, dado que no existía un mecanismo seguro de transacción entre la compra, la venta de valores y la liquidación de los mismos. Lógicamente, toda esta infraestructura se encuentra bajo un marco regulatorio que lo brinda la ASFI. Y los emisores realizan lo que es la emisión de títulos mediados con una agencia de bolsa que realiza lo que es la asesoría financiera para la emisión de valores. Esta emisión tiene varios componentes y varias entidades que forman parte de la emisión que pueden ser calificadoras de riesgo, que son agentes de tercera parte que brindan una opinión y brindan una calificación que en realidad es un ranking en base a ciertos criterios y bajo una metodología que es aprobada por ASFI. En este caso, la calificación de riesgo lo que trata es de medir qué tan buen pagador es un emisor o qué tan certera es una emisión de cumplir con sus obligaciones, ¿no? Y para ello es que se establece un ranking que va desde AAA hasta la calificación C o D, si mal no recuerdo. Por otra parte, las empresas de auditoría externa son entidades externas que se encargan de realizar la validación de la forma en la que el emisor realiza los registros contables y cómo los ha tipificado dentro de lo que sería su plan de cuentas. Entonces, la auditora externa lo que hace es tratar de dar certeza de que la información que presenta un emisor es efectivamente la que, eh, la que es, ¿no? La que desarrolla sus operaciones, la que registra y la que presenta al mercado para realizar los análisis del emisor. Por otra parte, se tienen los representantes comunes de tenedores de valores, que en este caso pueden ser bonos, pueden ser de pagarés, eh, que son un agente que vienen a hacer un acto de representación sobre los inversionistas respecto al emisor. Podría denominarse que esta entidad es el puente que media la relación entre los tenedores y los emisores. Y esto para tratar de canalizar las preocupaciones, las dudas, las solicitudes que tengan los inversionistas en pos de precautelar la inversión que han realizado sobre un título emitido. Y existen otro tipo de entidades que pueden participar de una emisión, como en este caso es el revisor externo, que es específico para las emisiones temáticas, ¿no? Los bonos verdes, los bonos sociales, los bonos sostenibles, que actúa en una forma similar a una calificadora de riesgo, solo que en este caso el principal fuerte del revisor externo es determinar que una emisión efectivamente sea temática, en base a criterios de riesgo, en base a criterios de taxonomía, de impacto, de medición de impacto, entre otras cosas. Entonces, los emisores realizan este proceso de estructuración de emisiones con las agencias de bolsa y por la normativa del mercado, necesita tener un registro si es que va a tener una oferta pública.
Para ello, las agencias de bolsa realizan lo que es la inscripción de los valores en el registro de mercado de valores del ASI, en la Bolsa Boliviana de Valores y la desmaterialización en la EDB. Para ello, eh, la estructuración de la emisión como tal es registrada y una vez que, digamos, es aceptada por estas entidades, eh, se prepara para el día de colocación. Los títulos desmaterializados como tal son reportados por la EDB tanto a la Bolsa Boliviana de Valores como a la ASFI. Entonces, la bolsa tiene en sus registros que existe una emisión de títulos valores que va a ser transada en el mercado y lógicamente la ASFI también cuenta con ese registro. En contraparte, las agencias de bolsa también captan clientes que son superavitarios en recursos, que en este caso son los inversionistas, los cuales pueden acceder a participar de la compra de títulos a través de lo que se llama una cuenta de inversiones, que obviamente se hace en las agencias de bolsa bajo ciertos requisitos, los cuales permiten a los inversionistas consignar un monto de recursos específico para realizar una inversión, ¿no? En este caso, una vez que los inversionistas han contemplado la posibilidad de realizar una inversión, eh, hacen lo que se llama orden de, una orden a la agencia de bolsa para la compra de em, títulos bajo ciertas características. Entonces, las agencias lo que hacen es realizar una postura de compra en el lado del inversionista y por el lado del emisor una postura de venta. Y una vez que el conjunto de estas posturas de compra y de venta se encuentran en la bolsa, en la bolsa lo que hace es registrar las operaciones y lógicamente para ello tiene mecanismos específicos de acuerdo al tipo de valor, de acuerdo al mercado en el que se está transando y otras características más que tienen las emisiones para realizar las contrapartes, ¿no? Que la oferta se encuentre con la demanda. Este punto es muy importante y es justamente lo que le da un atractivo muy importante al mercado de valores, porque aquí es donde se da la formación de precios. Y la formación de precios como tal permite la eficiencia entre lo que es la oferta y la demanda. La oferta de recursos, la oferta de títulos y la demanda del mismo, ¿no? En esta situación, la formación de precios es lo que genera un equilibrio a través de la eficiencia. Y es por eso que el mercado es mucho más atractivo que cualquier otra forma de financiamiento o inversión, dado que son condiciones competitivas. Es decir, que los mejores precios se van a ir con las mejores ofertas y viceversa, para que las operaciones puedan dar eficiencia a las partes involucradas. Una vez que se realizan estas operaciones, la bolsa registra las mismas en la EDB para que se haga el proceso de compensación y liquidación y en la ASFI para que tenga los registros de las operaciones diarias. Y de esta forma, la EDB, una vez que ha recibido tanto los títulos como los montos que se han consignado en las operaciones, eh, realiza también lo que es la compensación y liquidación. Es decir, que más o menos canaliza los recursos que se han consignado en la venta de un título hacia el agente que necesita justamente estos recursos, ¿no? Y en contraparte, también especifica la cadena de valor que culmina en la entrega de título desmaterializado hacia el inversionista. Lógicamente, todo esto se da a través de un sistema y es, este sistema consta de registros bajo lo que son las cuentas tanto de las agencias como de los emisores o de los inversionistas, ¿no? Lógicamente, este mecanismo tiene también su contraparte, que en realidad serían las operaciones de cruce, que es donde una agencia de bolsa realiza tanto la postura de comprador como la de vendedor. Y esto es muy importante porque las agencias de bolsa son, como había explicado, los intermediarios del mercado como tal. Son los encargados de realizar el match entre lo que es la oferta y la demanda de los títulos. Ese es el mecanismo típico en el que funcionan las emisiones corporativas. Y más adelante en la presentación vamos a ver cómo es que se realiza esta estructuración de las emisiones.
Por otra parte, existen también lo que son las emisiones de oferta privada, en el cual un emisor hace el contacto con un inversionista, ya sea de forma directa o de forma indirecta, en el cual realiza una emisión de valores que puede o no tener otros agentes involucrados. Eh, Lógicamente, para darle más certeza o reducirle el riesgo o la incertidumbre a una emisión, mientras más agentes participen, certificando externamente que la emisión cumple con los requisitos normativos o tiene ciertas características especiales, es un apoyo al inversionista para que realice la inversión como tal. Y en este caso, la oferta privada puede eh, estar en un mecanismo de la bolsa, como en este caso se conoce el mercado extrabursátil, ¿no? Yendo más profundo a lo que es el fondo de la presentación, eh, vamos a desarrollar lo que es el proceso de estructuración de emisiones como tal. Y para ello, iniciamos con lo que es el marco normativo del mercado de valores. Todo este marco normativo parte a partir de la Constitución Política del Estado, que es la norma suprema y fundamental del país, y establece que el Estado regula el sistema financiero bajo principios de igualdad, solidaridad y distribución, es decir, que sea lo más equitativo posible. Complementariamente, existen lo que son los códigos supletorios, que en este caso son el Código de Comercio, que faculta en este caso a que existan empresas que emitan títulos, ¿no? Que sean bonos, pagarés, entre otros. Existe el Código Civil, que regula de alguna forma las relaciones entre algunos de los agentes que participan en la economía, propiamente en el mercado, y el Código Penal en caso de que existan eh, vulneraciones a la normativa, ¿no? Más específicamente, para lo que es la actividad del mercado de valores, se tiene la ley 1834, que es la que regula la oferta pública, faculta a la ASFI a que tenga un registro denominado el Registro de Mercado de Valores, establece condiciones para los emisores, para los intermediarios, para las bolsas de valores, para las entidades de depósito, para las calificadoras de riesgo, entre otros. Adicionalmente y complementariamente, existen decretos supremos que realizan las veces de reglamento general, pueden dar también la facultad de registro y tasas de regulación de ASFI o en algún caso establecer el mecanismo como por ejemplo es la titularización, ¿no? Aquí, por ejemplo, el decreto, uno de los más importantes era el decreto 25022, que era el decreto de reglamento de la ley del mercado de valores, el cual ha sido sustituido con la normativa de ASFI, ¿no? En uno de sus disposiciones finales le daba la potestad a que el decreto podía modificarse siempre y cuando la ASFI reglamente eh, la operativa del mercado de valores. Yendo un poco más específicamente a lo que es la reglamentación del mercado de valores, ASFI emite lo que es la recopilación de normas para el mercado de valores, la cual contiene norma específica para el mercado de valores. Y esta recopilación de normas consta de reglamentos específicos, dentro de los cuales los más importantes podemos mencionar el reglamento del registro de mercado de valores, el reglamento de oferta pública, el reglamento de bolsas de valores, el reglamento de las agencias de bolsa, el reglamento de entidades de depósito, el reglamento de SAFIs y fondos, el reglamento de titularización, el reglamento de underwriting, que en realidad es la gestión de los contratos y los tipos de contrato que se realizan en el mercado, el reglamento de publicidad, el reglamento de sanciones y el reglamento de calificadoras de riesgo, dentro de los cuales especifican condiciones, objetivos, denominaciones, facultades, obligaciones, prohibiciones para las entidades que forman parte del mercado de valores. Y de forma complementaria, las entidades del mercado de valores también tienen su reglamentación específica, como en el caso de la bolsa, es el reglamento interno del registro de operaciones y de la EDB es el registro, perdón, el reglamento es el reglamento operativo interno.
de la EDB, los cuales también están complementados con resoluciones de directorio, circulares que emiten estas entidades en función no solamente a la reglamentación que va saliendo del mercado, sino también a los propios cambios que surgen en este. Como norma complementaria, ya un poco más saliendo de lo que es mercado de valores, tenemos lo que son las normativas sectoriales, que son específicas en este caso para banca, puede ser para el sector eléctrico, petrolero, minero, etcétera, en función al agente económico que va a formar parte del mercado de valores. También existe normativa contable y tributaria tanto para las entidades del mercado como para entidades externas, que en este caso vienen por parte de el Colegio de Auditores, el Comité Nacional Técnico de Contabilidad, entre otras, ¿no? Ahí están también las normas de auditoría, las normas de prevención de legitimación y ganancias ilícitas, que es la UIF, que son lineamientos que parten justamente de estándares incluso internacionales que permitan darle más transparencia al mercado, ¿no? La normativa arbitral, que en este caso se da en caso de discrepancias que se tengan entre dos agentes o dos participantes del mercado, y alguna otra normativa específica relacionada a la actividad de un emisor o de un participante del mercado. Es importante eh, entender cómo funciona la normativa del mercado de valores y cuál es su comparación respecto a estándares internacionales, como por ejemplo Estados Unidos o la Unión Europea, a través de sus entidades reguladoras, donde predominan marcos regulatorios federales complejos con múltiples capas normativas. Tienen disclosures extensivos, que en este caso son como liberaciones de responsabilidad y protección eh, al inversionista más avanzada vía demandas colectivas, mientras que Bolivia enfatiza la autorización previa escrita en el RMB y la supervisión estatal directa bajo volumen transado. Los mercados globales como tal priorizan lo que es transparencia post facto, es decir, después de la operación, en la negociación de valores extranjeros facilitada y mecanismos de autorregulación, pese a que ambos comparten principios de oferta pública regulada y sanciones administrativas. Es lógico entender esto, dado lo que conocemos como profundidad del mercado, ¿no? Los mercados internacionales son profundos porque tienen atomizada la cantidad de participantes que justamente realizan operaciones en ellos, respecto a nuestro mercado de valores nacional. Eh, si bien nuestro mercado ha tenido un desarrollo bastante interesante durante sus más de 30 años de existencia, todavía no tenemos una profundidad lo suficientemente grande para escalar el volumen de nuestras operaciones, ¿no? En comparación con mercados extranjeros, donde no solamente existe atomización de participantes, sino también de instrumentos, ¿no? Principalmente las bolsas extranjeras negocian lo que son acciones de renta variable que, como bien entenderán, son prácticamente indicadores económicos eh, por la magnitud que tienen muchas de las empresas, no solamente a nivel internacional, sino a nivel mundial. Por otra parte, en lo que se refiere al proceso de emisión de valores de oferta pública, se constan de cuatro etapas principales, que serían la asesoría financiera, que consiste en la evaluación de la situación actual de la empresa para recomendar alternativas de financiamiento mediante la emisión de valores, la estructuración propiamente dicha, que consiste en recopilación de información financiera, operacional y administrativa de un emisor, y se realiza la asesoría en determinación de las características de la emisión, que en este caso van a surgir de las necesidades de financiamiento que se han identificado en la asesoría financiera. Consecuentemente, se realiza la elaboración de los documentos legales de la emisión, la elaboración de un prospecto marco complementario o de emisión, en caso de que una emisión sea parte de un programa de emisiones, que en este caso es una figura análoga a lo que es una línea de crédito, y la preparación de los requisitos administrativos de inscripción, porque las entidades del mercado cuentan con requisitos específicos para registrar la emisión de valores.
Consecuentemente, en la inscripción se realizan solicitudes de registro e inscripción, tanto la autoridad de supervisión del sistema financiero, a la entidad de depósito de valores y a la Bolsa Boliviana de Valores en ese orden. Después, más adelante, se va a explicar el por qué se establece ese orden. Finalmente, se tiene la etapa de la colocación, en la cual se establece una estrategia de colocación, se realiza una negociación con inversionistas potenciales y finalmente se realiza la colocación primaria bursátil. Para esto es importante entender el rol de las agencias de bolsa. Como se ha explicado en la estructura de mercado, las empresas, en este caso, que necesitan recursos, que pueden ser empresas industriales, empresas comerciales, agrícolas, hasta las propias entidades financieras, buscan captar recursos de inversionistas, que pueden ser institucionales o pueden ser particulares, siendo el más grande la gestora pública que administra el fondo de pensiones, que es actualmente el fondo más grande que maneja nuestro país, ¿no? También existen otros participantes que pueden ser inversionistas, como por ejemplo los grupos financieros a través de sus bancos, de sus administradoras de fondos, de sus agentes de seguros o de otro tipo de servicios financieros como leasing, warrant, etcétera, que pueden ser también inversionistas de emisiones corporativas o financieras que vayan a aparecer en el mercado. El puente entre estos dos agentes, como se había mencionado, son las agencias de bolsa y para ello las agencias de bolsa tienen la obligación de relacionarse no solamente con emisores e inversionistas, sino también con las empresas o las entidades del mercado, ¿no? La ASFI, la bolsa, la EDB y adicionalmente con las entidades calificadoras de riesgo que van a formar parte de una estructuración, con las empresas de auditoría externa, con los representantes de tenedores de valores y las revisores externas, entre otras. Dentro de lo que son las formas y los vehículos de financiamiento, hay que entender cuáles son las decisiones de financiamiento a través del mercado de valores. Una empresa tipo, en función a sus necesidades de financiamiento, que pueden ser la compra de materias primas o la compra de bienes de capital, es que puede emitir por el lado del pasivo y patrimonio emisiones de renta fija, emisiones de renta variable o tal vez recurrir a otro tipo de financiamiento. Este tipo que estoy mencionando es financiamiento directo, en el cual el emisor realiza una emisión de valores como tal, que en este caso pueden ser instrumentos de deuda o instrumentos de participación. Y también puede participar de un esquema de financiamiento indirecto a través de lo que son los fondos de inversión, particularmente los cerrados, o un esquema de titularización. La titularización como tal consiste en la creación de un patrimonio autónomo que tiene un objetivo específico y cuantificable, cuyo objeto y razón de ser es justamente el cumplimiento de este propósito, ¿no? Y el tema de la titularización es bastante interesante y bastante complejo, dado que permite, a través de varias figuras, canalizar recursos hacia justamente un propósito, ¿no? Les voy a dar un ejemplo bastante rápido, que es las emisiones de titularización, de valores de titularización que realizan los patrimonios autónomos a través de lo que se denomina la cesión de activos, ¿no? A través de un acto unilateral. Seguramente, si es que están revisando información de mercado, van a ver que en muchas ocasiones se realizan oferta pública de valores de titularización, en este caso de IFDs, como ejemplo, ¿no? Y el mecanismo de financiamiento de las IFDs es bastante interesante porque a través de este patrimonio canaliza los recursos con la venta de valores de titularización y de alguna forma el patrimonio es el que asume el riesgo de la emisión. Nuevamente les recomiendo indagar más en lo que es este tema de la titularización, dado que es un mecanismo que permite no solamente diversificar las estructuras de fondeo, sino que también permiten manejar el riesgo para cierto tipo de emisores, ¿no? Y lógicamente, a nivel internacional, esta titularización es lo que denominan
denominan securitización para que puedan dar alguna vuelta. El concepto de oferta pública entra con bastante fuerza en esta parte porque se considera oferta pública a toda invitación o propuesta dirigida al público en general o a sectores específicos a través de cualquier medio de comunicación o difusión, ya sea personalmente o mediante la colaboración de aquellos intermediarios autorizados. Y el propósito de esta oferta pública es lograr la realización de un negocio jurídico con valores en el mercado, es decir, la compra y venta. Y toda oferta pública de valores debe necesariamente estar autorizada y fiscalizada por la ASFI a través de la Dirección de Valores. Y para que una emisión o negociación de valores sea considerada como tal, existen requerimientos a ser cumplidos, como se ha explicado en la normativa precedente, ¿no? Los reglamentos específicos de ASFI establecen las obligaciones y condiciones para que se pueda realizar esta emisión de valores en el mercado a través de la oferta pública. Dentro de las estructuras de financiamiento, nuevamente, las formas de financiamiento en el mercado pueden ser a través de valores representativos de deuda que se constituyen en el pasivo, que pueden ser de corto plazo, a través de, en este caso, pagarés como ejemplo, o a través de largo plazo, que podría ser de bonos, ¿no? Dentro de los pagarés que se transan en el mercado existe el título denominado pagarés bursátiles, que de acuerdo al manual de monitoreo de ASFI, que es justamente más o menos una norma que tipifica los tipos de títulos que se transan, tendría la denominación de PGB. Por otra parte, en las emisiones de largo plazo, los bonos pueden ser los bonos de corto plazo, bonos de largo plazo, pueden ser bonos participativos, pueden ser bonos bancarios bursátiles, bonos verdes, sociales o sostenibles, bonos municipales o bonos obligatoriamente convertibles en acciones. Por el lado del financiamiento a través del patrimonio existen los valores de participación, que generalmente son acciones, y las mismas pueden ser acciones registradas en bolsa o acciones no registradas en bolsa a través del mecanismo de subasta en la bolsa. Por el lado del activo, como había mencionado, una de las figuras puede ser los valores de titularización y más específicamente a través de valores de contenido crediticio, que en este caso pueden ser valores de contenido crediticio, valores mixtos o valores de participación. Y dentro de esta gama de formas de financiamiento existen otro tipo de títulos valores, ¿no? Que pueden ser en este caso emitidos por el Banco Central, por el TGN, pueden ser bonos del Tesoro, certificados de devolución de depósito, certificado de devolución impositiva, cuotas de participación de fondos, cupones de bonos, que en realidad los cupones de bono también se pueden transar, depósitos a plazo fijo a través de DPFs, facturas cambiarias que bajo nuestra normativa es posible transarlas a descuento, eh, letras de cambio bursátiles y pagarés sencillos, entre otros. El proceso de estructuración como tal consta de diferentes etapas y de diferentes participantes, los cuales pueden estar, en este caso, agrupados de la siguiente forma. Por el tipo de actividad que se realiza, se puede catalogar como front office, back office y middle office, dependiendo la actividad que realice tanto el emisor, el estructurador, como la calificadora de riesgo. Y como el inicio del proceso, tenemos por parte del emisor la identificación de la necesidad de financiamiento. En este caso ya determina lo que es el objetivo, un plazo, un monto y un costo financiero esperado. Por su parte, el estructurador como tal, al realizar la prospección de potenciales emisores, logra contactarse con el emisor y van realizando lo que es el proceso de asesoría financiera, en el cual van determinando si las condiciones que el emisor está planteando para su financiamiento pueden ser factibles de llevar a mercado. Y una vez que se determina esta factibilidad, es donde empieza el proceso de gestión de identificación de clientes y due diligence. Y esto es un proceso que se realiza justamente no solo por principios de regulación de la UIF, sino también como un criterio de prudencia y de análisis de la información de un emisor como tal.
El tipo de información que un emisor debería brindar es la información financiera a través de sus estados financieros, balance, estados de resultados, flujo de efectivo, el, el balance de la situación patrimonial, el estado de justamente la situación patrimonial, entre otros. También puede incluir lo que es la estructura de endeudamiento, ya sea con las deudas que mantienen entidades bancarias, si es que tiene alguna emisión privada o pública, si es que tiene también obligaciones con sus proveedores, etcétera, ¿no? O con otro tipo de personas naturales o jurídicas. También se identifica lo que es la información administrativa, que es en este caso temas de gobierno corporativo, em, la cantidad de empleados, el esquema organizativo de la empresa, sus relaciones con proveedores, con distribuidores, cuáles son su mercado más fuerte, sus nichos de mercado, cómo está posicionada la competencia, entre otra información operativa, ¿no? Y administrativa. Y también se encuentra la información de gobierno corporativo, como se había mencionado, ¿no? Para hacer eh, lo más transparente posible y que esa información pueda llegar al inversionista a través de lo que es un prospecto de emisión, que más adelante vamos a desarrollar. Por otra parte, se realiza la suscripción de contratos en el cual se determina cuál va a ser eh, las obligaciones que tiene, en este caso, el estructurador respecto al emisor o el emisor respecto al estructurador en lo que se refiere a la veracidad de la información que se presenta, ¿no? Que justamente va a ser compartida por el estructurador al mercado para realizar la oferta pública. Y para ello, una vez que se realiza la suscripción del contrato, se inicia con lo que es la arquitectura del valor y el output técnico, que en este caso ya comprende lo que es la modelación financiera, comprendiendo de lo que es el flujo de caja, el, la cobertura del servicio de la deuda o los posibles covenants que puede tener una emisión en función a las características financieras y la proyección del flujo que se haga, ¿no? Por otra parte, existe también el diseño del instrumento, que en este caso es la determinación de la tasa, el plazo, las garantías, los mecanismos de cobertura, etcétera, que esto está mediado no solamente con las necesidades financieras del emisor, sino también con otro tipo de emisiones que en el mercado están vigentes o se están negociando, considerando que eso va a dar una pauta de cuál es la preferencia del inversionista. Una parte del proceso de estructuración es no solamente atender las necesidades financieras del, del emisor, sino también realizar un producto que pueda ser vendible en el mercado, ¿no? Porque en realidad el objetivo principal es captar recursos. Entonces, si los inversionistas tipo tienen cierta preferencia por estructuras ya definidas de ciertos valores, no es una mala idea realizar una comparación para justamente realizar el equilibrio entre las necesidades de fondeo que tiene un emisor y lo que el mercado le ofrece en términos de preferencia. Una vez realizado el diseño del instrumento, se realiza lo que es la estructura legal, que en este caso ya viene a ser los documentos legales, contratos, si es que tienen algún mecanismo de cobertura, algún tipo de vehículo que puede ser una cuenta recaudadora, un fondo de liquidez, algún esquema de garantía que puede ser personal, aval, quirografario, puede ser también la consignación de una garantía hipotecaria o una garantía real o algún otro tipo de cobertura, ¿no? Que va a estar establecida en los documentos legales de una emisión. Es importante entender que según el Código de Comercio, eh, la intención de buscar financiamiento se materializa a través de la determinación de la máxima instancia de decisión de una empresa, que en este caso sería su junta de accionistas, la cual determina las condiciones en las cuales va a realizar una emisión. Es por eso que dentro de los documentos legales de una emisión, el más importante, uno de los más importantes es justamente el acta de la Junta de Accionistas o Socios que manifiesta la autorización para realizar una emisión bajo ciertas características, ¿no? Consecuentemente, y en función al tipo de valor que se emita, también se realiza, por ejemplo, en el caso de los bonos, lo que es una declaración unilateral de voluntad
que es básicamente un documento que plasma no solamente las condiciones establecidas por la Junta, sino que también hace la declaración de que la información que presenta es veraz y de que va a cumplir con los compromisos a los que se está sujetando la máxima instancia de decisión que ha autorizado la emisión de valores. Una parte muy importante de lo que es la estructuración es la calificación de riesgo. Y en este caso, previo a realizar la oferta pública, las calificadoras de riesgo realizan una calificación de riesgo preliminar, que básicamente es una evaluación de la emisión y del emisor para tratar de medir o por lo menos dar una escala de qué tan buen pagador es el emisor y qué tan bien pagadora va a ser la emisión en términos de los compromisos que asume. Y para ello, este rating que le dan las calificadoras es lo que va a medir eh, la preferencia del mercado o la aversión al riesgo que tienen los inversionistas por este título. Mientras más alta es la calificación de riesgo, representa menor riesgo, teóricamente, para el inversionista, por lo que algunas de las condiciones financieras de una emisión se flexibilizan, tal como la tasa de interés. Si una emisión no es tan riesgosa, el emisor tiene la posibilidad de disminuir la tasa de interés que estaba consignando para realizar una emisión. Y es más, al momento de realizar la colocación de los valores en el mercado, eh, si el título es lo suficientemente atractivo para un inversionista en términos de riesgo y de precio, puede incluso generarse una puja, que en realidad le generaría al emisor una prima, que sería un monto adicional al cual está consignando la emisión, en este caso por la calidad del mismo, ¿no? Es decir, si es que en el mercado, por ejemplo, una emisión se puja a una tasa de 5, pero el título es tan bueno, tan interesante para un inversionista que quiere comprar la mayor cantidad posible de ello, se va a chocar con otro inversionista que quiere la misma postura. Entonces, para adjudicarse el título, lo que va a hacer es disminuirle la tasa, ¿no? Que obviamente eso va a aumentarle el precio por el tipo de valoración que tenemos en nuestro mercado, lo cual va a generar una prima, o sea, un monto adicional al momento de realizar la compensación y liquidación. No solamente existe este tipo de variación en el precio de colocación, sino que también puede tener una variación por devengamiento del propio título. ¿Eso qué quiere decir? Que si un título se ha emitido, por decirles, el 30 de junio, a partir de esa fecha de emisión, el título ya consigna una obligación de pago para sus inversionistas, para con sus inversionistas. Y el hecho de que el título, por ejemplo, no haya sido vendido en el lapso de un mes, no implica que si el título vaya a ser vendido más adelante, no se generen intereses eh, previos a la compra, sino que sí se generan y en este caso el propio título compensa este interés devengado en el precio. Y en este caso es el emisor va a recibir un poco más de dinero por este título porque lógicamente ya ha transcurrido tiempo entre su fecha de emisión y su fecha de colocación, como se llama. Volviendo ya al proceso de estructuración, una vez que se ha medido la calificación de riesgo preliminar de la emisión, se puede proceder a realizar lo que es el prospecto y los documentos de emisión para realizar la inscripción del valor. Estos procesos de aquí de modelación financiera, diseño del instrumento y estructura legal pueden ser modificados durante el proceso de estructuración. Y en este caso, porque la estructuración como tal también obedece a condiciones de mercado. Eh, En el transcurso del año pasado, dada la coyuntura económica de nuestro país, las tasas de interés han tenido variaciones muy abruptas y, y grandes también, eh, que han afectado en algún caso las tasas de colocación de muchas emisiones. Entonces, la idea de una estructuración es tratar de que las condiciones financieras del título reflejen eh, no solamente la necesidad de fondeo del emisor, sino también el match entre la oferta y la demanda que se genera en el mercado. Si en el mercado
se está demandando tasas más altas, eso va a impactar en la emisión, tanto en el costo financiero como en la propia característica del valor, ¿no? Eh, en nuestro mercado, no solamente las tasas han subido, sino que también los plazos han disminuido en razón de la aversión al riesgo de los inversionistas ante la incertidumbre de las condiciones económicas, ¿no? Y eso es un aspecto que ha modificado muchas de las emisiones que estaban contempladas para ser colocadas durante esta gestión, las cuales han tenido ciertos retrasos en la tramitación. Y eso lamentablemente es un perjuicio para el emisor, porque el emisor espera contar con recursos pronto para realizar justamente las operaciones que necesita para mejorar su capacidad productiva, incrementar sus ventas, etcétera. A continuación vamos a presentar un ejemplo práctico de lo que sería la estructuración como tal de una emisión para una empresa ficticia, que en este caso se denomina Empresa Industrial Manufacturera S.A. Esta empresa pertenece al sector de manufactura, tiene un promedio de ventas anual de 128 millones de bolivianos, genera utilidades por 4.4 millones, tiene un patrimonio de 108 millones de bolivianos y tiene 50 empleados. La empresa lo que requiere es encarar un proyecto que se denomina Proyecto 2037, cuyo objeto es la ampliación de la capacidad productiva a través de la compra de maquinaria. El monto estimado para esta compra es de 21 millones de bolivianos, la vida útil de esta maquinaria es de 10 años y los efectos que va a provocar en la empresa es una mejora en las ventas, una reducción de costos y gastos y una optimización de los procesos. Para ello, es muy importante entender cuál es el desempeño financiero de la empresa, ¿no? En términos de estructura de activos, durante las últimas 5 gestiones, la empresa ha tenido un incremento en lo que es su activo no corriente. Y por el lado de su estructura de pasivo, se ha revertido la situación dando un incremento en lo que es el patrimonio respecto al pasivo corriente, ¿no? Esta empresa lo que ha hecho es disminuir la deuda y aumentar justamente la posición patrimonial para, en este caso, librarse de alguna forma de lo que es la carga financiera que tenía. Las ventas han ido creciendo durante las últimas 4 gestiones, alcanzando un monto máximo de 128 millones en la gestión de marzo de 2026 y, por su parte, ha incrementado la liquidez durante los últimos años con una ligera reducción en la gestión 2026. En contraparte, los márgenes, que en este caso margen bruto, margen operativo y margen neto, han experimentado una tendencia decreciente con excepción en la gestión 2025 y 26, en el cual parecen repuntar los indicadores, ¿no? Su ciclo económico en días, que en este caso es la diferencia que se tiene entre los días de inventario, los días promedios de venta y los días promedio de compra, han sido disminuidos hasta la gestión 2025 y en la gestión 2026 ha tenido un pequeño incremento. La rentabilidad ha incrementado, lógicamente, ante la disminución también de la carga de la carga financiera durante las últimas gestiones, llegando a niveles bastante interesantes a marzo de 2026. Como se ha explicado, el endeudamiento también ha tenido una tendencia decreciente y los ratios de cobertura han aumentado, lo cual nos dice que la capacidad de la empresa para adquirir deuda ha sido bastante saludable y es un buen momento para justamente encarar algún proyecto a través del financiamiento en el mercado de valores. Otro dato interesante es el flujo de efectivo, que se puede ver que el flujo operativo ha tenido una disminución durante las últimas gestiones, el flujo de inversiones ha tenido igual una disminución, el flujo financiero ha tenido un pequeño incremento, el saldo inicial de caja ha tenido un incremento y el saldo final de caja ha disminuido para la última gestión. Considerando la situación actual de la empresa, es que nosotros trabajamos con supuestos.
El primer supuesto son los supuestos de la proyección, que en este caso consiste en lo que son las proporciones de crecimiento en ventas, los costos de las ventas, gastos operativos, administrativos, comerciales, de la depreciación, el supuesto del IUE y del crecimiento de los activos fijos brutos, ¿no? Se tiene los supuestos de la rotación de cuentas por cobrar, de inventarios de cuentas por pagar y el interés de la deuda antigua a corto plazo y largo plazo. Por su parte, también se tienen los supuestos de costos de la emisión y esto está dado por los tarifarios de las entidades del mercado, que en este caso la ASFI tiene tasas reguladas, las cuales establecen porcentajes de comisión por el monto que se va a emitir. Tiene tasas de regulación para la inscripción y de mantenimiento, lo propio que la Bolsa Boliviana de Valores y la entidad de depósito de valores, ¿no? La bolsa tiene una tasa de inscripción, que en este caso es aprobada también por ASFI, y dentro de los costos de la emisión existen algunos gastos y comisiones que pueden ser negociables dado que no son regulados, como por ejemplo el costo de una calificación de riesgo, el costo de la estructuración por parte de una agencia de bolsa y otros gastos, que en este caso pueden ser gastos de imprenta, gastos de avisos en publicidad, gastos legales para hacer el tema notariado de las actas, las declaraciones, entre otros, lo cual establece un monto aproximado anual o en este caso de lo que va a ser la emisión. Otro supuesto, y es de los más importantes, son los supuestos de la tasa de mercado. En este caso, para tratar de aproximar a una tasa de mercado, con la información que tenemos, lo que tratamos de hacer es encontrar la curva. Y para ello, analizamos el plazo de las emisiones que se han colocado en el mercado y su calificación de riesgo, ¿no? Como pueden ver, el plazo aquí está marcado en años, que va desde 1 a 10 años, que es más o menos el horizonte de financiamiento que está contemplada en la emisión, bajo los distintos rangos de tasas de mercado, que en este caso va entre AAA, que es el rango más alto, hasta A3, que es un rango un poco más riesgoso, ¿no? Para hacer el ejercicio, lo que se hace es determinar una curva de tasas. Y en este caso, utilizamos la información del mercado para realizar una función sobre la cual vamos a realizar la estimación en función justamente a las características de las tasas que se han colocado. Como pueden ver, y este es un ejemplo, la curva de tasas AAA considera las tasas a un año de 4.10, a 6 años de 4.70 y a 8 años de 5.10. Esta información genera una curva, ¿no? Que en este caso es una curva logarítmica, la cual nos ha creado una función que podríamos reemplazar para establecer cuál podría ser la tasa a esa calificación para los 10 años que estamos contemplando. Ahora, existen diferentes tipos y métodos para realizar la estimación de tasas y bueno, este que les estamos mostrando es uno de las aproximaciones em, más importantes que tenemos, dado que no existe una variedad muy amplia de datos que nos permitan gestionar una tasa más aproximada o utilizar tal vez modelos más sofisticados para la estimación de tasa, ¿no? Con técnicas estadísticas o econométricas que nos permitan tener una tasa de mercado certera. Pero sí existen aproximaciones o estimaciones que nos pueden ayudar a complementar la información faltante y determinar una tasa estimada para nuestra emisión en función a lo que son las tasas de mercado, ¿no? En este caso, por un tema de regresión, si quieren llamarle, es que se han establecido las tasas de mercado en función a la información disponible, ¿no? Para nuestro horizonte estimado de endeudamiento, que serían los 10 años, se ha establecido una tasa estimada de 5.66, considerando que bajo nuestro análisis en el asesoramiento financiero que le hemos dado, puede llegar a tener una calificación de A3, ¿no? Y en este caso, porque parte del supuesto es que es un emisor que no tenía deuda en el mercado. Es primera vez que esta empresa está emitiendo y
por tanto, va a tener que someterse a una calificación más baja y a una tasa más alta en el mercado, ¿no? Lógicamente, en el desarrollo de actividades y de fondeo de un emisor, mientras más trayectoria tenga y muestre más cumplimiento de sus obligaciones, el propio mercado va premiando esto, ¿no? Liberando lo que son, en algún caso, los mecanismos de cobertura, las garantías que se proponen para una emisión y también el tema de la tasa en función a la mejora de su calificación de riesgo. Un factor muy importante es que no solamente cumpla con lo que se ha comprometido, sino que también demuestre que con el fondeo que ha recibido, ha incrementado las actividades de su negocio, ha incrementado su rentabilidad, sus utilidades, ha mejorado su estructura de pasivos y ha sido eficiente con el uso de sus activos. Una vez que esta información se va plasmando, eh, se realiza lo que es la proyección de los costos de la emisión. Y en este caso, estamos proyectando a los 10 años que vaya a ser la emisión. Teníamos el dato de la estimación anual de lo que iba a ser el costo proyectado de la emisión y en este caso viene en dos partes. El primero es el pago que se realiza previo al ingreso del trámite de la solicitud de inscripción a la ASFI, a la bolsa LDB, en el cual se realizan ciertos pagos, que en este caso es a la bolsa para justamente el tema de la inscripción y la calificación de riesgo, que es un requisito para que se pueda inscribir una emisión. Por otra parte, existen tasas por autorización, por inscripción, tanto en la ASFI como en la bolsa, el tema del mantenimiento que se considera para los siguientes años, el tema del pago al representante común una vez que la emisión ya ha sido colocada y ya comienza a correr sus obligaciones y eh, se consignan justamente estos pagos después de la colocación, lo cual más o menos va a ayudar a estimar cuál va a ser el costo proyectado de la emisión por gestión, ¿no? Obviamente, las comisiones de la bolsa, del EDB, son escalonadas. Eso quiere decir que mientras más amplio es el monto que un emisor está emitiendo, va a ser menor el costo que está incurriendo. Y ese es un aspecto también importante mencionar de las ventajas que tiene una emisión respecto a un financiamiento tradicional, como por ejemplo la banca, y es que el mercado en sí premia el volumen. O sea, mientras uno coloca más cantidad de valores, los costos van disminuyendo. Por otra parte, una vez que se tiene el resumen de los costos proyectados de la emisión, se realiza el estudio de lo que es el flujo proyectado de la emisión. Y en este caso, cuando estamos definiendo la estructura, también debemos comparar las otras emisiones vigentes en el mercado que tengan características similares, que en este caso pueden ser las condiciones financieras. em, por decirle, a 10 años existen ciertas estructuras de pago de capital, periodicidad de pago de intereses, etcétera, o que pueden ser del mismo sector económico, ¿no? Porque en realidad empresas que tienen el mismo sector económico compiten entre sí para alcanzar mayor cuota de mercado y una em, de las ventajas que tiene es que una emisión puede ayudarles a mejorar sus costos de financiamiento, ¿no? Entonces, estructuras que ya han sido utilizadas pueden ser analizadas para ver si conviene replicar en función a la necesidad de el emisor. Pero lógicamente la parte más importante es proyectar el flujo en función al flujo de caja estimado que se tiene para el cumplimiento del proyecto, ¿no? En este caso, el flujo proyectado de la emisión ha establecido que van a haber 5 pagos de capital que van a ser dados entre años intercalados, y esto porque el flujo proyectado del proyecto como tal ha permitido que durante esos periodos se permita pagar capital, ¿no? Lógicamente, con eso viene el interés y para hacer más atractiva la emisión es que el interés se va a pagar de forma anual, lo cual, juntando el capital y el interés, va a establecer un cupón que se va a pagar anualmente y que va a ser, en este caso, cobrado por los inversionistas, ¿no? Y obviamente esta información también está plasmada en lo que es el prospecto de emisión. Una vez que se tiene el valor actual, que son los 21 millones que se pretende financiar, más el costo que se tiene la emisión, tanto
que en este caso sería financiero por parte de la tasa de interés, o los operativos, que son por los costos proyectados de la emisión, por la propia naturaleza de la emisión, nos generan un flujo neto, que eso nos va a dar el costo efectivo de la emisión, que es básicamente la TIR de este flujo neto. Para efectos de la presentación, se ha realizado, digamos, una estimación de los flujos proyectados de esta emisión para analizar exactamente cuál sería la estructura óptima. Y en función a la comparación con las otras emisiones vigentes del mercado y la necesidad de recursos, la programación de liquidez y de endeudamiento que va a tener el emisor, es que se ha obtenido una estructura final. Y esta estructura final posee características financieras que en este caso tienen una denominación. Es importante dar una denominación a una emisión para que se pueda identificar respecto a otras que pueda tener. En este caso se llama bonos EIMSA, que es Empresa Industrial Manufacturera S.A. número 1, ¿no? El tipo de valor son bonos obligacionales y redimibles a plazo fijo. El monto que se está financiando son 21 millones de bolivianos. Tiene una serie única, y esto porque en realidad no existía otro propósito de negocio como tal que permita manejar diferentes series. Las series se pueden utilizar en función al destino de los recursos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo tres tipos de maquinaria que tienen características diferentes y van a tener una depreciación diferente, puedo ajustar la estructura de la misión a ese plazo que tenga consignado para cada maquinaria. Entonces, voy a crear tres series, serie A, serie B y serie C, que van a estar con diferentes características en función al plazo. Y puedo hacer, lógicamente, esquemas de amortización de capital o interés diferentes en función a la necesidad del proyecto. Vamos a consignar un valor nominal de 10.000 bolivianos, que es más o menos un monto que se estila utilizar en el mercado. Sin embargo, la norma permite hacer cualquier tipo de valor nominal que tenga múltiplos de 10, ¿no? Esto por código de comercio. La tasa nominal que hemos estimado es de 5.66% en función a la estimación de la curva. La calificación que nos ha asignado la calificadora es de A3, como más o menos se había mencionado y se esperaba. El plazo de la emisión es de 10 años, la amortización de capital es en los años 2, 4, 6, 8 y 10, conforme la proyección de flujo que hemos logrado realizar. El pago de interés va a ser anual, que es un mecanismo que se estila en el mercado. En realidad es un pago semestral, pero para efectos del ejercicio lo estamos haciendo anual. La TIR de ese flujo proyectado que hemos realizado es de 6.80. Y este es el costo estimado de lo que va a ser la emisión, entendiéndose que captura tanto el costo financiero, que va a ser la tasa nominal, como el costo por emitir, que si hacemos números va a ser de más o menos 1.20%. Eh, Típicamente en el mercado los costos de emisión llegan a oscilar entre el 1 al 2% para emisiones, en este caso de renta fija. El destino de uso de fondos es para capital de inversión, la compra de maquinaria. Se establece una garantía quirografaria, dado a que el emisor se compromete a presentar periódicamente su información financiera, administrativa y operativa, cosa de que los inversionistas puedan evaluar el desempeño y el uso de fondos que tiene la emisión. Y es por eso que el mercado es más flexible con el tema garantías, porque justamente se trata de un mecanismo de confianza, como les había explicado, ¿no? Este es otro aspecto que lo hace bastante atractivo respecto a lo que es el financiamiento bancario, porque el financiamiento bancario consigna una garantía real casi necesariamente, ¿no? Por el riesgo que asume el banco, entre otros factores, ¿no? Y otro tema que también vale la pena rescatar aquí es que la estructura como tal de financiamiento es mucho más interesante que la de un banco, porque el banco generalmente consigna pagos periódicos mensuales, ¿no? Cada cierto tiempo, cada cierta fecha de mes tienes que realizar el pago de capital y de interés, ¿no? En función a lo que pueda pactar con el banco. En cambio, la estructura que manejamos acá está condicionada al proyecto para evaluar cuándo va a tener excedentes de liquidez que puede aprovechar para amortizar en términos de capital y cuánto va a poder generar para cumplir con los intereses que se han pactado.
Eso como un comentario. Por otra parte, la forma de representación de los valores va a ser mediante anotaciones en cuenta, es decir, desmaterializados, y esto para darle más seguridad al inversionista, ¿no? De que no se estén realizando movidas con documentos, con papeles cartulares. Los bonos, por ejemplo, cuando se emitían cartularmente, o sea, en físico, tenían los cupones, que en este caso los cupones se desprendían físicamente del título, ¿no? Por otra parte, la forma de circulación es a la orden, que esto está establecido por el Código de Comercio, y el mecanismo de cobertura que se le está dando es un fondo de liquidez, que es básicamente para cubrir algún faltante de liquidez que se tenga al momento de pagar las obligaciones de, de los cupones, ¿no? Esto en realidad, este mecanismo solo aplica porque el emisor es nuevo en el mercado, ¿no? Generalmente los emisores que ya tienen trayectoria no aplican mecanismos de cobertura porque ya son conocidos en el mercado, porque ya han cumplido obligaciones. Entonces, como se había explicado, mientras más trayectoria tiene una empresa en el mercado le va flexibilizando condiciones. Por otra parte, también se tienen características no financieras, como en este caso la redención anticipada, que nuestra estructura admite redención anticipada, y esto es para aprovechar cualquier oportunidad que pueda presentar el mercado en términos de ahorrarnos, por ejemplo, algún interés o de aprovechar las ventajas que tengan por el lado de la valoración. Pero eso es un tema que, bueno, se debe desarrollar con mucho más tiempo, ¿no? Por otra parte, consigna lo que es una Asamblea General de Tenedores de Bonos, en la cual se especifica una convocatoria, un quórum, los mecanismos de segunda convocatoria, la Asamblea sin necesidad de convocatoria y derecho al voto. La Asamblea General de Tenedores de Valores es la instancia de representación que agrupa los intereses de los tenedores de valores respecto al emisor. Y un agente que canaliza estos intereses es el representante común de tenedores de bonos, que en este caso es de designación em, de forma inicial con la emisión, que está delegado a los ejecutivos y que se ratifica a los 90 días de la fecha de emisión de forma tácita. Es decir, si no se reúne la asamblea y determina cambiar al representante, se ratifica a este representante provisorio que se lo ha nombrado al momento de emitir los títulos. Por otra parte, el emisor como tal se sujeta a compromisos y obligaciones, que en este caso, en algún, en algún en alguna parte está dada justamente por el Código de Comercio o alguna normativa específica, y también a requerimiento específico de algún inversionista. Los emisores que ya tienen bastante trayectoria en el mercado han sido condicionados en su momento a ciertas condiciones. Por ejemplo, que no pueda transformar la sociedad sin consentimiento de los tenedores de bonos, o que, por ejemplo, no pueda realizar inversiones de capital excedentes a cierto monto o al monto de la emisión sin el consentimiento de los tenedores, ¿no? En este caso, otra condición que el Código de Comercio también da al representante es que puede participar en las juntas de accionistas o asambleas de socios de las empresas, ¿no? Para justamente precautelar los derechos que han adquirido los inversionistas con la compra de los títulos. Por otra parte, esta emisión cuenta con características de compromisos financieros, que en este caso eh, tenemos una razón de liquidez, esto justamente para precautelar que el emisor tenga la suficiente liquidez y no quede en un tema de falta de pago de obligaciones. Tiene un ratio de deuda-patrimonio que es para medir el endeudamiento, que el endeudamiento no sea muy alto respecto a su patrimonio, y tiene un ratio de cobertura del servicio de la deuda, ¿no? Para monitorear que sí tenga la capacidad de hacerle frente a las obligaciones que se ha asumido en términos financieros. Los compromisos financieros dependen en su mayoría del tipo de emisor y de la estructura que se está planteando. Por ejemplo, estos compromisos que se han puesto como un supuesto no van a ser los mismos para un banco, porque obviamente el banco tiene un manejo diferente. Por ejemplo, el banco maneja lo que es el CAP como un indicador de compromiso financiero, ¿no? Que no tiene que exceder
perdón, no tiene que bajar del 11%, como ejemplo. Tiene un ratio de liquidez que en este caso agrupa lo que es inversiones, disponibilidades más inversiones temporales sobre obligaciones de corto plazo. Porque entendemos que las obligaciones de corto plazo también pueden consignar lo que son las cuentas, ¿no? Por el lado del pasivo. Y se tiene en general un ratio que es de previsión para incobrables, que ese es un aspecto que mides en cartera, ¿no? Que se mide la cartera reestructurada, la cartera vencida sobre las previsiones que se realizan, como ejemplo. Por otra parte, en características no financieras, admite arbitraje la estructura, eso quiere decir que en caso de discrepancias sobre alguno de los términos de la emisión, eh, tanto los tenedores como el emisor puede acudir a lo que es el mecanismo de arbitraje. Y es básicamente que un árbitro que es designado por un tribunal evalúa el caso y determina cuál sería la interpretación para la situación de controversia que se realiza. Es decir, que no se entiendan el emisor y el inversionista, o puede ser algún otro participante involucrado. Los tribunales competentes, que son justamente la potestad que va, bueno, en realidad la normativa que va a seguir la emisión, que es el Estado Plurinacional de Bolivia, hechos potenciales y hechos de incumplimiento como un mecanismo preventivo para evaluar alguna condición que el emisor no esté cumpliendo. Existen los hechos potenciales de incumplimiento cuando, por ejemplo, de los compromisos y obligaciones que nos hemos planteado, el emisor no cumple, ya sea por el término de alguna obligación que él se ha establecido o no haber cumplido la presentación de información cada cierto tiempo, etcétera. Entonces, el representante o cualquiera de los tenedores puede invocar un hecho potencial de incumplimiento, el cual tiene un plazo de corrección para que el emisor pueda realizar las gestiones necesarias para evitar volver a incurrir en este incumplimiento. Si el emisor no cumpliera con la corrección de este plazo o directamente falla en lo que es la provisión de fondos para pagar los cupones de la emisión, se declararía lo que es un hecho de incumplimiento. Y ante un hecho de incumplimiento, se puede manejar la figura de aceleración de plazos. Y esto consiste en una figura en la que se declara el hecho de incumplimiento y a partir de eso, el inversionista o el tenedor de los bonos puede declarar exigible la obligación que tiene el emisor. Es decir, que puede cobrar ese momento bajo las condiciones en las que está en la emisión, ¿no? Porque obviamente ha incumplido los compromisos que ha asumido y las obligaciones también. Por otra parte, existe la facultad de la convertibilidad en acciones, que en este caso los bonos que se han emitido de esta empresa no son convertibles en acciones, y la facultad de modificar las condiciones de la emisión. Lógicamente, esta figura se da una vez que la Asamblea General de Tenedores recibe la propuesta de modificación de las condiciones y la acepta. Caso contrario, el emisor no puede de forma unilateral modificar las condiciones de una emisión. Toda esta información, junto con las proyecciones financieras, los ratios y todo lo que compete a la emisión de los valores, se va a traducir en un prospecto de emisión, el cual va a contener en parte lo que es la descripción de los valores ofrecidos, que son los cuadros que están viendo en la diapositiva, las razones de la emisión, que en este caso sería por qué el emisor está acudiendo al mercado de valores. Y generalmente es porque el mercado de valores ofrece dinamismo en la estructura y precios competitivos para el financiamiento. El destino específico y plazo de utilización de los fondos, que lógicamente por la estructura es para capital de inversión, para la compra de maquinaria. Podemos ponerle a un plazo de 270 días, 360 en función a este destino que vamos a manejar para la emisión. También se citan los factores de riesgo, que en este caso son las posibilidades que puede incurrir en un default de parte del emisor o a qué riesgos está sujeto en el rubro en el que se desenvuelve, ¿no? Y los mecanismos que tiene para minimizar esta probabilidad de impacto o mitigar este riesgo. Por otra parte, se tiene una descripción de la oferta y el procedimiento de colocación, que son temas ya un poco más de mercado, como por ejemplo, em, en qué mercado se va a colocar, que en este caso es en oferta pública primaria, en el
en la Bolsa Boliviana de Valores, porque es una emisión de oferta pública. Tiene también el mecanismo de colocación y otras características propias del procedimiento de colocación. Tiene también una parte que es la descripción del emisor, que abarca toda la información administrativa y operativa del emisor en términos de las características de su directorio, quiénes son sus accionistas, cuáles son las empresas vinculadas, cuál es su trayectoria, cuál es su historia, cuáles son sus operaciones, cuáles son sus nichos de mercado, cuáles son sus productos, el nivel de ventas, la posición que tiene en la industria, entre otras cosas, ¿no? Que eso se ve también en el punto 6, que es la descripción del emisor y su sector, donde se ve también las proyecciones de crecimiento del sector, de la industria, eh, cuál es la posición de la competencia, cuáles son las perspectivas de precios, volúmenes, etcétera, ¿no? Y finalmente el análisis financiero, que comprende la evaluación de la información financiera histórica, así como el análisis horizontal, el análisis vertical, el análisis de los ratios que la empresa muestra a través de sus estados financieros, generalmente auditados. Para evaluar el los componentes de un prospecto de emisión, yo les exhorto y también les recomiendo a que pasen por la página de la bolsa para ir investigando e indagando cuáles son los principales componentes de este prospecto, ¿no? Van a encontrar que la información que se plasma es bastante completa, justamente porque lo que se pretende es tratar de flexibilizar algunas condiciones y generar confianza en los inversionistas. Es por eso que mientras más transparente es el emisor y más información pueda presentar, le ayuda al inversionista a realizar proyecciones y tener, no la certeza, pero por lo menos la tranquilidad de que su inversión va a ser remunerada, ¿no? Finalmente, dentro de lo que es el proceso de emisión, tenemos lo que es la inscripción y colocación de las emisiones, y para ello se inicia con el proceso de inscripción de valores de oferta pública. Este proceso se inicia en la solicitud de inscripción del emisor en el RMB, que, como se han podido dar cuenta, para nuestro caso práctico, la empresa no había emitido antes en el mercado, entonces el trabajo que se tiene que hacer primero es realizar la inscripción del emisor en el RMB. Una vez que se tiene un registro de emisor en el RMB, se procede con la inscripción de la emisión en el registro del mercado de valores. Consecuentemente, dado que los títulos van a ser desmaterializados, se realiza la inscripción en la EDB. Y de la misma forma, se realiza la inscripción del emisor y después la inscripción de la emisión. Lógicamente, si un emisor ya está inscrito, no necesita volver a inscribirse, pero cada emisión que realice sí tiene que inscribirse en estas instancias. Una vez que tienes la emisión, la calidad de desmaterialización, es que se procede a realizar la inscripción en la bolsa, donde también se inscribe el emisor y la emisión. Y para ello, cada una de estas entidades tiene sus propios requisitos documentales, tiene sus procedimientos de inscripción y tiene sus instancias de aprobación. Por ejemplo, en la ASFI, los requisitos documentales son bastante extensos, dado que la ASFI autoriza el registro y la inscripción de una emisión y de un emisor, y este mecanismo que utiliza se da a través de la presentación del trámite en ventanilla única, que es un mecanismo que agrupa tanto la revisión del ASFI como la revisión de la bolsa para canalizar las observaciones que se tengan específicamente en una emisión. Y las observaciones se dan principalmente en rigor al cumplimiento normativo o algún factor de riesgo adicional que identifiquen estas entidades, ¿no? De la misma forma, una vez que se ha autorizado, bueno, se ha realizado la evaluación en la ASFI y no se tienen observaciones, la instancia que aprueba una emisión es la máxima autoridad ejecutiva, que en este caso sería el director general de la ASFI. Por su parte, en la EDB, de la misma forma, tiene requisitos documentales que son similares a los de la ASFI, tiene procedimientos de inscripción en función al mecanismo y al título que se está inscribiendo, y la instancia de aprobación es más simplificada, ¿no? En este caso, viene por parte de la Gerencia Central de Operaciones, si me la recuerdo. Por último, en la bolsa se tienen requisitos documentales establecidos en el RIRO,
en función al tipo de título y al emisor que está realizando la inscripción. Tiene un procedimiento que en este caso va de la mano con la ventanilla única de ASFI y su instancia de aprobación sería el comité de inscripciones, que se reúne ante la solicitud de un emisor para la inscripción, para la cotización y negociación de sus valores y se deliberan las condiciones de la emisión y su incorporación al mercado para su venta en mercado primario. Finalmente, en lo que es el proceso de colocación de los valores, una vez que se han autorizado la emisión en estas entidades del mercado, se realiza el proceso de colocación, que es la venta como tal. Hay que hacer una aclaración importante aquí y es que el roadshow, que en realidad es la presentación de los valores al público como tal, eh, puede ser dada una vez que la solicitud ha sido ingresada en la ASFI, ¿no? A partir de ello, la normativa especifica que se puede dar se puede presentar la información preliminar de la emisión hasta que cuente con el registro de la ASFI. Una vez que se tiene la inscripción, se realizan ciertos procesos para lo que es la colocación de los valores, que en este caso es la definición de la estrategia y objetivos de colocación, en la cual se hace la publicación de los prospectos, se realiza un cronograma de actividades, la agencia realiza un sondeo de condiciones de mercado previo al inicio de la colocación y la definición de la fecha de salida, es decir, de la venta en mercado primario. Por otra parte, en la etapa del roadshow es donde se realizan las presentaciones en conjunto entre la agencia y el emisor con inversionistas institucionales o particulares. Se realiza la gestión del libro de inversionistas, que es donde se mide el monto estimado que va a tener una emisión, por lo menos el primer día de colocación, y se hace la estimación de la demanda preliminar para justamente gestionar alguna otra estrategia que permita alcanzar un objetivo de colocación favorable. Generalmente, algunos mecanismos de financiamiento consiguen a un monto mínimo para que pueda iniciar justamente algún mecanismo específico, pero en general lo que se pretende es tratar de alcanzar un 100% de la venta de los valores. Finalmente, se tiene la negociación con los potenciales inversionistas en lo que es la definición de condiciones, la gestión de los acuerdos que puede darse en algún caso que algún inversionista plantee algún esquema cruzado de financiamiento o inversión, la estimación del porcentaje de colocación en el mercado primario y la definición final de la fecha de inicio de colocación. Que esto se da una vez que se tiene más o menos la percepción de que el mercado ha tenido buena recepción del título y van a formar parte de la venta varios inversionistas, aparte del principal, que en este caso sería la gestora, el cual tiene la potestad de participar hasta el 60% de una emisión de oferta pública. Las ofertas públicas, una vez que se ha realizado el proceso de colocación, el día de la colocación se da la que es la oferta pública inicial o en inglés el IPO, que es la venta en mercado primario por primera vez en el mercado, ¿no? Y eh, se suele estilar lo que se conoce como el toque de campana, no solamente en el mercado local, sino en el mercado internacional, una vez que una empresa ha realizado su primera colocación en mercado primario. Y esto es porque alcanzar una colocación en mercado primario muestra que una empresa tiene un desempeño lo suficientemente bueno para volverse una empresa pública, para mostrar su información y para reportar cuáles justamente sus números de forma periódica al mercado y en realidad al público en general, ¿no? Y esta oferta pública inicial culmina con lo que es el cierre de las posturas y la posterior liquidación y compensación y transferencia de los fondos y los títulos a los inversionistas. Esa ha sido principalmente la presentación. Ahora voy a dar pie a lo que es el espacio de preguntas. Em, Hay una consulta acá que, que dice, ¿el financiamiento de los fondos de inversión cerrados son considerados como operaciones extrabursátiles
oferta privada en este sentido, ¿qué otro tipo de emisiones son también consideradas como operaciones extrabursátiles? Podría denominarse como una operación extrabursátil, por ejemplo, el mecanismo de subasta electrónica del Banco Central, porque en rigor a la verdad, el Banco Central como tal no va a mercado para realizar esta venta de títulos. Si uno se da cuenta, el mecanismo de subasta electrónica tiene participantes finitos, limitados. Entonces, no es un mecanismo bursátil como tal, no va a una bolsa de valores. Entonces, ese es un ejemplo de mecanismo que puede considerarse como extra bursátil. Creo que esas son las preguntas, Alexis. Creo que no Perfecto. tenemos ninguna más. Bueno, queríamos agradecer tu experiencia y aporte a este espacio. Realmente ha sido una experiencia enriquecedora, creo que para todos. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros, Alexis. Y creo que tengo otra. ¿Cuáles son los requisitos para la compra de los valores colocados? Perfecto. Como se había mencionado en una de las diapositivas, las agencias de bolsa, a través de lo que es una apertura de cuenta de inversión, ya facultan a una persona para que la agencia pueda comprar estos títulos a nombre de esta persona. Entonces, va a depender mucho de los requisitos de cada agencia para que una persona pueda acercarse y mostrar la intención de compra de títulos, ¿no? Lógicamente, estos requisitos están establecidos por la normativa de ASFI, pero son complementados con otras normas adicionales, como por ejemplo la UIF, ¿no? Que adicional a los requisitos que tiene una agencia por norma de ASFI, también los piden para cumplir con este requisito normativo externo, si se quiere llamar. Super, Alexis, muchísimas gracias. Creo que con esa pregunta terminamos. Y de nuevo, muchas gracias por todo tu aporte en este programa de educación bursátil. Y gracias a todos por participar. Les recordamos que la evaluación también se encuentra en el correo donde hemos mandado el enlace para que puedan ingresar a esta reunión. Este es el enlace de evaluación que deben realizarlo hasta el día 6 de julio, que es el día lunes. Muchas gracias, Alexis, que estés muy bien. Gracias a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches. Y yo,